Un instante contigo, con Danis Rodríguez. Vamos a compartir en este paso radial Escuela y Familia, en la hora en curso, nuestro programa Construyendo Humanidad, edición número 48. Desde aquí, desde Barquisimeto, Estado Lara, ciudad musical de Venezuela, entre la belleza y encanto de ese rojo y trinar del cardenalito que es nuestra pasión y entrega al trabajo, desde el manto donde caminamos simbolizado por el amarillo de las flores del Araguaney, y entre el crepúsculo y amanecer larense en sus ocasos multicolores, encantado de estar con vosotros. En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que seáis partícipes de la luz y en ella y con ella vuestra vida sea plena, feliz y próspera. Amén. Hay mucha inquietud en esta mañana en lo que respecta al espíritu de la sabiduría. Ciertamente, cada uno de nosotros tiene sus inquietudes en su día y algunos ya estamos tan mecanizados que ya no la tenemos, sino que obramos por gravedad en ese riel fatuo y carcomido de las costumbres y de los hábitos del autómata, y ni siquiera tenemos inquietud. A los que tienen inquietud me dirijo. Este es un llamado y el tema se llama Llamado Eres, que por cierto es una expresión que utilizo cuando termino cualquier video que pueda editar con el propósito de comunicación a la gente que me sigue en Superando Nuestros Límites. Ahora bien, ¿qué podemos compartir con este título? Cada uno de nosotros sabe, no importa la edad, de que es llamado. Es decir, cada instante de su vida recibe una voz. Esa voz puede ser interna, de sí mismo, y dentro del complejo mundo interior está la voz de nuestra conciencia, está la voz, dijéramos, del yo, y también hay voces de múltiples fuentes que el que tenga esa capacidad o medianamente la tiene, también tiene acceso a ella. Pero también existe un llamado fuera de nosotros, que es el de nuestros padres, pero ese llamado va a la atención. Esto es importante. ¿Qué es lo que se llama? Primeramente, la atención. A los niños se les llama, se les dice atención. Al adolescente se les llama y se le dice atento, escucha, es por tu bien, es porque se te ama, esto es preventivo, esto es inteligente. En todos los niveles de nuestro desarrollo, dijéramos, de nuestra vida, de nuestra existencia, se nos llama. Pero hay un llamado interesante que ocurre y que tiene un paralelismo entre lo interno, porque viene de fuente interna, y con un evento específico, que es la parte, dijéramos, complementaria, físico-química de este llamado interno. Y me estoy refiriendo al llamado hacia la luz, el llamado hacia nuestro espíritu, el llamado a la rectitud, el llamado al arrepentimiento. Esa palabra retumba desde los cielos a la tierra e incluso penetra la tierra en sus entrañas hasta el abismo del Seol. Entonces, en todas las regiones, en todos los espacios múltiples de la universalidad de la vida, ya sea el inframundo, ya sea el supramundo o ya sea el mundo intermedio, con sus escalas cada uno, existe un llamado y existe una voz que llama. Este programa es una voz que os llama al despertar de la conciencia. Entonces, en estos instantes soy semejante a la voz del predicador que dice: hermano, hermana, llamado eres, deja las tinieblas, abandona el error, el dolor y arrepiéntete de tus obras y mira los cielos, abre tu corazón, tu mente al amor de Dios. Esa expresión tiene resonancia interna y en esa intimidad profunda entonces nuestro Padre Madre, a través de nuestro Cristo íntimo, que es nuestro Yeshua particular, nuestro Jesús interior, Salvador, nos auxilia. Y en ese auxilio deviene una conexión energética que nos nutre y que nos da fuerza, que nos da paciencia, que nos da sapiencia, que nos da voluntad para nosotros mantenernos firmes en este camino. Este camino tiene un principio y un final, como todo camino, pero el final de este camino es la infinitud que todo lo sustenta. Y allí está la morada de nuestro Padre amado. Por eso el primer mandato o el primer llamado eres, porque un mandato es un llamado. Cuando Moisés lo dirige,
el gran predicador, dice: ama a Dios sobre todas las cosas. Entonces, el primer mandato, el primer llamado es amor. ¿Eso no les parece? Entonces vamos a recordarnos cuando estábamos pequeños, cuando nuestra madre nos trae a este mundo físico, químico, en su alumbramiento, en su parto, nos da a luz, fíjense, y lo primero que recibimos es una fuente de amor. Esto es algo extraordinario, porque este llamado es sin palabras, es una mirada, es una dicha que viene después de una mujer agotada, sufrida, afligida por los dolores del parto, y cuando ve a la criatura, a su hijo, manifiesto, vivo, se le quita todo el dolor, ya pasó, y llena de júbilo, desbordante de dicha, es decir, en nueva creación y disposición, en ella todo lo que emana es amor, y nos arrulla, y nos limpia, y esto es algo maravilloso, mirífico, portentoso. Entonces, desde que nosotros recibimos el primer aliento, el llamado es al amor, porque Dios es amor. Cuando nosotros decimos llamado eres, se nos está exhortando la atención. Y esto es algo muy importante porque la atención es el factor psicológico que nos va a permitir a nosotros la comunicación correcta en lo que se refiere al mundo de la luz y los misterios de la luz, que no es más que, filosóficamente hablando, vivir en ética, vivir en rectitud y vivir conscientemente. Ciertamente, cuando hablamos de que el hombre debe aspirar a la luz, estamos afirmando los principios de ciencia pura. Esa ciencia que conjuntamente con la visión y la intuición de la fe nos conecta con lo real. Quiero decir, cuando somos capaces de fundir nuestra mente y nuestra percepción y nuestra vida a la fuente inagotable de lo real, somos humanos. Humanizamos y construimos humanidad. Es decir, creamos dentro de nosotros al hombre verdadero, a ese hombre que tiene potestad sobre todo lo que ha sido y será en la naturaleza. Es decir, el rey de la naturaleza, que nosotros no lo somos, sino que parecemos. Así, es necesario comprender la ciencia pura. Entonces, ¿quién es el científico de ciencia pura? Aquel que comprende lo que es lo real. ¿Quién es el que ignora que ignora? La masa humana. Así estudian, porque saben una cosa del mundo físico, pero ignoran las leyes internas que rigen la vida. Es decir, hablan de la electricidad, pero no han visto un átomo, no han visto la electricidad fuera del átomo. Un ejemplo rápidamente. Al tenor, en ciencia pura, también se conoce filosóficamente como el sacerdocio de Dios, porque como Dios es la verdad es lo real. Y quien tiene acceso a lo real, tiene acceso a la majestad de Dios manifiesta en las obras visibles, pero que analógicamente son entendibles en ciencia pura por la sabiduría y por la conciencia que nos da el Espíritu Santo, que filosóficamente es, fuera de lo teológico, el espíritu de sabiduría o lo que se llama el develador o consolador. La palabra consolador aparece muy interesante en Juan 14, 26. Allí podemos comentar lo siguiente: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y agrega: la paz os dejo, mi paz os doy. Ciertamente, la sabiduría es develada. ¿Por qué nosotros no somos sabios? Porque ni amamos, ni estamos conscientes de lo real, ni tenemos mérito para que el develador, el consolador, el Espíritu Santo, nos devele por revelación la sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando no solamente de ciencia pura, sino que estamos hablando de lo que es Dios en sí mismo, ya sea manifiesto o inmanifestado. Porque estamos hablando en este caso de la sabiduría no del ojo, no intelectual, no catedrática, no sistemática, no pragmática, no programada, no anticrística, materialista, teórica, sino que estamos hablando de la sabiduría del corazón, de esa sabiduría que nos inspira y que nos revela el Espíritu Santo o el Consolador por gracia, cuando nosotros en mérito respondemos al llamado de ese Espíritu y entonces nos devela los misterios, los arcanos, las leyes que rigen
al universo firme en su marcha. Y esto es algo maravilloso, porque entonces la medicina no tendría, dijéramos, efectos colaterales, no se compraría ni se vendería, negociando el dolor, la aflicción del abatido, del enfermo, ni tampoco hubiera ensaña e infames estados contra el pudor y contra los principios de las personas. Entonces, este versículo de Juan nos lleva a comprender que la sabiduría a la que estamos haciendo referencia, el llamado que os planteo para que despierten en ustedes el espíritu de sabiduría, para que tengan anhelos trascendentales y conozcan lo real de su vida, porque lo triste es esto: nosotros ignoramos que ignoramos, nosotros desconocemos por qué estamos afligidos, nosotros no sabemos por qué no podemos dormir, nosotros no sabemos por qué estamos enfermos, nosotros no sabemos por qué estamos desempleados, nosotros ignoramos por qué mentimos sin querer, por qué nos humillan y por qué humillamos. Nosotros no sabemos por qué estamos solos, por qué nos engañaron, por qué nos traicionaron, por qué traicionamos. Entonces nosotros en sí mismos ignoramos que ignoramos, aunque seamos astrónomos, aunque seamos grandes profesores, aunque seamos esto y aquello. No, porque eso es la sabiduría del ojo. Una persona sabe mucho de astronomía, pero llora de noche por sus infortunios, porque no tiene alimento, porque está subyugado por su jefe, porque está oprimido, porque lo humillan. Esa persona ignora que ignora, aunque es un gran astrónomo. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que estoy haciendo aquí ahora? Es que si vosotros respondéis a vuestro llamado, es decir, al llamado de vuestro padre madre, hacia él, hacia su morada, esto es maravilloso porque les está diciendo: hijo, ven hacia mí. Pero la palabra que sigue es arrepiéntete, porque si no te arrepientes no puedes escucharme, no puedes verme, no puedes sentirme. Entonces, esta palabra es muy poderosa. Es más, le digo una cosa: en el cosmos infinito no existe una palabra más poderosa que esa. Y estuvo en la voz de Elías, que es el mismo Juan, a posteriores, siglos después, de Juan el Bautista, que es arrepiéntete, y que el Cristo confirmó y que todos los logos han confirmado. Esa es la única palabra, porque la última puerta es arrepentido. La ley dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y agrega otra cosa ahí que no recuerdo, porque son 3. Pero también dice: al indigno todas las puertas están cerradas, menos una, la del arrepentimiento. Entonces uno puede pedir mucho, pero es indigno. Uno puede llamar muchas puertas, pero no le abren, porque es indigno. Pero pregunto al que me escucha: ¿eres indigno? No ante mis ojos, no ante los ojos de la gente que te hace sufrir, no. Eres indigno ante la presencia majestuosa de tu Padre, porque has cometido errores. Entonces arrepiéntete, que esa es la única puerta que queda. Yo la toco todas las noches y tal vez esté perdido, pero la toco y clamo. Entonces, ¿cuál es mi exhortación honesta? Que ustedes toquen esa puerta, porque no existe otra, pero como esa es la última puerta, es la primera palabra llamada. Entonces, el postrero es primero, que ya vamos a hablar en ese nivel. Entonces, ¿cuál es el planteamiento? Que si nosotros respondemos al llamado interno de nuestro Padre Madre, que es un impulso, que es un anhelo, que es una aspiración superlativa a la rectitud, al amor, a la virtud, entonces nosotros comenzamos a humanizarnos, pero no por un acto individual, no, sino porque es un acto que está sustentado e impulsado por nuestro ser, porque lo único que nos puede hacer cambiar a nosotros en una nueva génesis de la existencia y de la vida es nuestro ser, y que en palabras teológicas es nuestro Dios interno, y que es Dios. Así sí es el asunto, en orden, didácticamente explicado, y a la luz de la conciencia, dialécticamente dicho. ¿Por qué el yo no puede cambiar al yo? ¿Por qué el mundo está así? Porque todo se arregla por el yo, y el yo hace las leyes, el yo hace los estudios, el yo hace los programas, y entonces estamos en el mundo del yo. ¿Dónde está la sabiduría? Reflexionar sobre ese sueño, despertar y salirnos de ese mundo de fantasía, de ilusión, doloroso, anticrístico, etc. En la plática, a estas alturas, apareció la palabra los postreros y los primeros. Y esto es algo interesante,